Bueno, ahí apareció, se hizo la luz. Bueno, bienvenidos a esta EVA 2025, último día de la EVA. ¿Quiénes salieron a la fiesta anoche? Levanten la mano. Bien, ahí está. ¿Quiénes tienen voz todavía después de haber salido? Son menos, claramente. Yo estoy entre la gente que perdió la voz anoche, así que bien. Pero salió linda la fiesta. Por ahí media electrónica además. Bueno, bienvenidos nuevamente a EVA 2025. Vamos a empezar ahora con un hermoso panel con la gente del equipo de Tenebrisomnia y el equipo de New Blood. Paso a presentarlos y le damos un fuerte aplauso a cada uno de ellos. Acá. Gracias. Vamos. Primero tenemos a Airdorf, productor ejecutivo de New Blood. Clara Kovacic, actriz y quien le da la cara al personaje de Tenebrisomnia. Tobias Rusjan, ahí está. Tobias Rusjan, programador y director de Tenebrisomnia. Y Andrés Borgi, como Lamborghini, director. Gracias. Y creativo. Y el que arma toda la parte que tiene que ver con cinemáticas del juego y demás. Y el que le dio toda esa impronta de cine y juego, que está tan bueno ese mix que hacen. Vamos a tratar de hacer una charla lo más descontracturada posible. Y podemos empezar con tópico de cómo terminaron todos trabajando juntos en esto. ¿Quién quiere empezar a hablar? El que tiene el micrófono empieza. O sea, es como la génesis. Sí, exactamente. Bueno, la génesis fue que yo ya había hecho un videojuego que se llama The Black Heart en el año 2009 más o menos, que después lo sacamos por Steam gracias al muchachito, al chico en el año 2020. Gracias. Entonces me sube, uno de esos días yo hago streaming y jugué al juego de él que se llama Faith, no como cara, sino como fe. Y dije, como qué lindo hacer algo así, ¿no? Que parece algo, en la superficie parece algo fácil de hacer y que tiene dos estilos. Bueno, pero es más fácil hacer esto que The Last of Us. Es más fácil, es easier than The Last of Us to make. All right. Entonces, me quedó flotando en la cabeza la idea de dos formatos, porque su juego tiene un formato como de Atari, de juego retro, que combina una rotoscopía, que es algo que una Atari creo yo que no podría hacer, pero que le da un choque y le da una resignificación a todo lo que está pasando. Porque ves todo más en detalles. Entonces yo dije, qué bueno hacer algo así, que sea como un juego de Famicom, que es lo que yo jugaba cuando era chico, el Family Game o el NES. Alta consola. Y que el otro formato sea cine, pues yo soy director de cine. Entonces yo ya sabía cómo podía ir resolviendo la parte cinematográfica, ¿no? Que para alguien que no está metido en eso es un mambo muy, muy grande y muy complejo, pero bueno, yo ya lo había hecho. Entonces ahí surgió la idea de cómo hacer eso. En el mismísimo instante que se me ocurrió eso, yo ya sabía que ella iba a ser la protagonista, porque yo ya había trabajado con ella. Entonces lo primero que hicimos fue, hablé con Alba, que no sé si está por ahí, levante la mano, no, está arriba, no importa, que es un pixel artist con quien trabajé un par de veces, y le dije, haceme a esta chica con esta ropa en cuadraditos. Y lo hizo y dije, qué bueno. Y dije, bueno, es hora de aprender a programar, vamos a programar en Unity. No podía, era muy difícil. Entonces le empecé a comentar a Tobias, que nosotros estábamos trabajando con The Black Heart en ese momento, y le dije, ¿me recomendás algún programador para esta idea extraña que tengo? Y le conté. Y él dijo, dale, después busco. Y... Bueno, en ese entonces estábamos con... Perdón, permiso, ¿qué tal? Estábamos con The Black Heart, tal cual. También cada uno estaba con sus proyectos. Me cuentan la idea, me parece genial. Y yo me quedé pensando en ese proyecto y me parecía como muy interesante. Y además ya con Andrés veníamos trabajando en otros proyectos, en otras cosas. Y bueno, siempre todo lo que trabajamos juntos nos llevamos muy bien y siempre salían cosas muy copadas. Y bueno, me quedé pensando y un día se me ocurrió decirle, che, ¿por qué no soy yo el que te programa el juego? Ya que esto es de lo que yo trabajo hace tanto tiempo. Y bueno, combinamos, quedó claro que él se iba a encargar bien de la parte creativa y yo más de lo técnico, de llevar su idea a lo práctico. Y bueno, calabresa mediante,
creo que era el Imperio de la Pizza, alguna de esas pizzerías En clásicas. Imperio, Scalabrini y Corrientes. Ahí está. Acordamos, definimos y al toque arrancamos a trabajar en el proyecto en Unreal y no, o sea, fue casi inmediato, es como que combinamos muy bien y al toque ya tuvimos un prototipo y empezamos a moverlo y bueno, fue todo lo que se fue dando de una manera muy fluida porque también se formando un equipo muy copado, todo lo que hacíamos como que daba buenos resultados o a la gente le gustaba, entonces ese fue como el comienzo, pero bueno, muchas cosas más pasaron, pero así es por lo menos como empezamos a trabajar Andrés y yo y también cómo se fue formando el equipo, tanto de desarrollo como de cine que conocemos al día de hoy. ¿Yo? Bueno. Bueno, a mí un día me suena el teléfono, me estaba yendo a trabajar y era Andrés que me dice, ¿te copas para hacer un videojuego? Sí. Ahí está. Directamente dije que sí. Después me empezó a contar de qué iba, pero ya sabía, ya dije, ya es algo que me interesa porque me parecía algo muy divertido y que nunca se me había propuesto. Y además ya habíamos trabajado juntos y habíamos tenido una buena experiencia, entonces dije, bueno, ya, me encantó. Ahí me empezó a mandar los primeros concepts, bueno, art concepts sería. Y la verdad que me emocioné muchísimo porque es como que había una imagen que era como mía ahí, de vestida con una ropa particular que después me fui a comprar, porque cuando hicimos el primer demo teaser, éramos Toby, Andrés, Matías Rispau y yo. Y estábamos en la casa de Matías Rispau y filmamos. Me acuerdo que comimos unos sanguichitos de miga que nos fuimos a comprar. Y me acuerdo que yo vi el vestuario y Andrés me dijo, ¿qué tenés de acá? Y me fui a comprar unas zapatillas que eran muy de las que estaba buscando, literal las mismas. Y un jean, pero me faltó el suéter. Vos compraste el suéter. Y el gorro con Celeste. Celeste también está la maquilladora y que hace los efectos especiales. Y la verdad que fue como una juntada de amigos que se terminó expandiendo y haciéndose cada vez más grande, más grande, más grande. Y ahí entró New Blood. Hola. Falta todavía mi castellano, así que voy a intentar explicar lo bueno que puedo. Quizás hablo inglés y él puede interpretar, because I want to get this right. Don't make it too long. Okay. Since the dawn of time. In the beginning. Lo tenés que hacer en español. Está bien, está bien. One day, Dave Oshry, the CEO at New Blood, he approached me and he showed me the footage from Tenebrisomnia. Una vez Dave Oshry, que es como su jefe, su CEO de New Blood, él se acercó a él y le mostró el footage de Tenebrisomnia. At the time, we were not accepting new games at New Blood. En ese momento no estaban aceptando nuevos juegos en New Blood. Right, so he said, would you make an exception for this team? Would you make an exception for these people? They're from Argentina, and I lived in Argentina before, and so I was like, And I saw the footage, and I instantly knew that they would be a good fit. Y bueno, y Dale le dijo, ¿harías alguna excepción con estos chicos, con este equipo que son de Argentina? Y él vivió en Argentina un tiempo, hace unos años, y le pareció muy interesante. Me perdí el final, pero iba por ahí. And I knew they would be a perfect fit for the que company. les pareció que era como un match perfecto para lo que es New Blood. Because New Blood makes shooter games like Ultra Kill, Dusk, and then there's one game of horror game called Faith, and it is very alone, and I wanted another horror game style, retro style. Porque en New Blood hacen muchos shooters, como los que le llaman boomer shooters, y tienen un solo juego de terror, que es el juego de él, que se llama Faith, como fe en inglés, y él quería un juego que sea como amiguito de él, de ese juego, para que sean amigos y no esté tan solo. Un juego compañero, sí. Eso. And I didn't know this, but years ago I watched the short film Alexia, and when I saw it, I thought it was the best horror short film I've ever seen. And when I met Andres last year and we got to know each other better, I realized that he was the director of my favorite horror short film. And I, as master of horror, Erdorf, that's a big thing. Don't translate that. And
So it's like a circle, and I consider myself very blessed and lucky to be able to work with them and come back to Argentina, which is like my second home because I lived here. And yeah, it was very obvious that we would go with them. Andres and Tobias and the whole crew and the, you know, the, I don't know how to call it, the presence of Clara when she is playing Julia, it all works together so perfectly. Try that. Todo el equipo de desarrollo incluida Clara, se juntan como una cosa muy linda, profesional, de alta calidad, y supimos en ese momento que eran perfectos para nosotros. Sí, lo que dijo al principio fue que él había visto un corto que se llama Alexia hacía mucho tiempo, que es un corto de terror que hice yo. Y que le pareció, como que dijo que era el corto que más le había gustado, de terror. Y tiempo después, cuando me conoció, se dio cuenta de que era yo el que lo había hecho. Entonces todo es como un gran círculo. Él vive en Argentina y ahora está ayudando con un juego argentino, y yo me inspiré por su juego y ahora está trabajando con él, y etcétera, 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 etcétera. Y acá estamos. Ahí está, bien, muchas gracias. ¿Podrías decir unas palabras sobre el diseño de las criaturas en el juego? ¿Por qué están diseñados de esa forma? ¿Cómo el proceso creativo y también cómo fue la llevada a puesta en escena y, bueno, y programado y demás? Sí, voy a empezar yo, porque es muy importante. Hay una cosa que es como que está bueno para que lo agarren todos los que están acá. Si es demasiado tarde, lo siento. Pero cuando teníamos que hacer el diseño de los monstruos, yo estoy recontra podrido de que los juegos de terror, películas de terror, todo lo que quieras de terror visual, siempre el malo es un pelado desnudo, ¿no? Se ríen porque saben que es así. Yo le llamo la teoría del pelado desnudo. La pueden aplicar y ahora lo van a empezar a ver sin parar en todos lados. Desde, no sé, no quiero nombrar juegos porque siento como los estoy bardeando. Pero por ejemplo el Fate. Pero Fate también tiene a Michael, que es un pelado desnudo, pero tiene a Amy, que es un diseño espectacular, muy particular, que eso es lo más importante. Entonces, yo no quería hacer eso. Pero cuando hicimos nuestro prototipo, que fue nuestra primera pequeña filmación para ver si el formato funcionaba, no teníamos tiempo de diseñar nada, y ¿qué hice? Hice un pelado desnudo. Porque el pelado desnudo es un arquetipo, es lo más cercano a una persona, pero lo más lejano a una persona al mismo tiempo. Entonces, Pobre pelado. desnudo. Bueno, en algún momento se desnudan los pelados. Van a cancelar antes de empezar, boludo. Googleen juegos de terror así en general y van a ver, los antagonistas son siempre un pelado así. ¡Ah! Sí, hay como 5. I don't see anyone living, sorry. Bueno, entonces la idea era un poco cómo esquivamos eso, y resultó que es muy, muy difícil, por más que parezca que estoy haciendo un chiste, es muy difícil escaparle a eso, porque el pelado desnudo es casi una garantía de susto. O sea, en serio, como que puede ser pelada si quieren. Pero da miedo en serio, da mucho miedo. Entonces dije, voy a tomar un riesgo, voy a hacer personas vestidas, no sé. Y hicimos personajes que están vestidos, después está un poco justificado porque también el pelado desnudo tiene una cosa de lo primitivo, de que es alguien que fue afectado por un virus y ya perdió su humanidad y yo qué sé. Pero después el tema de que el monstruo tiene dos caras, una arriba y una abajo, vino por un escultor mexicano que se llama Emil Melmoth, que lo sigo, que es un genio, es unas esculturas increíbles. Tiene una escultura que es una virgen y la parte de abajo es un cráneo. Dije, listo, ya está. Y lo saqué de ahí. Nunca me animé a decírselo. Hablé con él un par de veces, nunca me animé a decirle, che, nuestro monstruo está inspirado por tu cosa, porque tengo miedo que me demande. Así que silencio. Y esa es un poco bueno, después lo que es hacerlos. Trabajamos con Marcos Berta, que hizo los efectos de Cuando se echa la maldad. Hicimos equipo los dos en esa película, yo con los efectos de computadora y él con los efectos prácticos. Entonces acá hicimos lo mismo. El monstruo, por ejemplo, cuando parpadea, lo hice yo con postproducción. Y hay mucha gente involucrada. Está desde que el Tore, que diseña el monstruo, basado en lo que yo le tiro más o menos. Marcos, que lo trae a la realidad, eso le cambia algunas cosas. Y después tiene un vestuario que lo hace la diseñadora de vestuario. Y después está la actriz, que es Flor Fiori, que actúa del monstruo. Y después está la postproducción, yo lo que le puedo hacer después. Todo eso hace al monstruo. Es un laburo enorme y muy colaborativo. ¿Alguien más quiere decir algo? Vos, sí. Yo antes. Yo digo una cosa desde fan, que fui a hacer a la casa de Marcos como un primer molde, y me acuerdo que estaban todos los muñecos de Marcos, todos los dummies ahí, y
se sentaron Andrés y Marcos y empezaron a dibujar juntos como ideas. ¿No te parece esto así y esto así? Y para mí fue muy flashero porque era como los dos dibujaban muy bien y los dos se entendían muy bien en lo que era el armado de lo que tenía en la cabeza Andrés, plasmado a lo que se podía hacer, porque era un movimiento de títere que tenía que hacerse. Entonces él decía, bueno, si querés esto puede ser así, pero asá. Entonces nada, fue muy flashero. Lo quería compartir. Estuve ahí presente en ese momento y me pareció muy flashero y quería compartirlo. Chao. No se me ocurre qué agregar, porque en realidad yo no estuve en el diseño de personajes. Ahí está. Bien. No, lo que sí sucede, todo esto que contaba Andrés del diseño de los personajes, de las criaturas, solamente sería para el diseño en la versión cinemática de las filmaciones, pero en realidad después es llevarlo al juego, ¿no? Y eso, bueno, requiere ya de trabajo de los artistas gráficos, en este caso de Pedrito Cavalcini, ¿no? Pues yo digo Pedro Cavalcini. Perdón, Pedro, está por ahí, o está arriba. No está acá, pero va a ver la filmación capaz. Bueno, que se encargó de hacer las animaciones de este monstruo, que se llama Efingo, por si no sabían. Igual es un nombre interno que tenemos. Entonces, hay muchas iteraciones que empiezan desde el arte conceptual, ¿no? De la conceptualización que hace, en este caso, el Tore. Después todo este trabajo que mencionaba Andrés con Marcos, con la actriz, con los efectos especiales. Para después no solamente tener la cinemática, sino eventualmente llevarlo al juego, porque recordemos que esto, si bien la característica principal son las filmaciones, es un juego, o sea, estamos la mayoría del tiempo jugándolo. Y esas criaturas que vemos, esos sprites, estas texturas, están hechas también por artistas gráficos, puntualmente en este caso de pixel art. Así que todo en el juego, esto es solamente contar un personaje, pero todo en el juego tiene ese nivel de detalle y dedicación. Y yo creo que también eso hace la diferencia del trabajo de todos los técnicos, desde cine hasta al videojuego, para ese resultado final que vemos todos. Y para dato interesante para agregar, la filmación esta de las primeras que se hicieron, donde estaba este monstruo, como no teníamos un mango al principio, fueron a la casa de mi mamá, que está ahí, que le mando un saludo a mi vieja que te amo. ¿Dónde estás? Ahí estás. Un aplauso para mi mamá, por favor. Mamá. Sí, sí. Y encima nos alimentó, nos hizo galletitas, que ella cocina tan rico. Así que sí, no solo tuvimos la primera jornada, la del prototipo, que después la volvimos a hacer. O sea, hubo 2 jornadas al principio y una tercera que hicimos fue la última de todas como para cerrar el círculo. Es como que arrancamos en la casa de mi mamá y terminamos en la casa de mi mamá las filmaciones. Así que menciono esto también porque es como, no solo está esto que mencionaban los chicos de la amistad y del equipo que se formó, sino también hasta se logró algo como familiar. Y eso también hizo que el proyecto durara tanto y bien. No es porque sabemos que los proyectos de videojuegos duran tanto tiempo, pero también es difícil mantener, ¿no? el ánimo y las ganas. Y bueno, eso lo logró este gran equipo que formamos, que yo creo que es una gran familia. Así que aprovecho a tirarlo como condimento. Muchas gracias. Bueno, ya que justo tenés... ¿te querías agregar algo? Sí, dale. No. I agree with everything that they said. I could get used to this. No, lo que pasa es que los monstruos son bastante terroríficos y para mí, el momento cuando vino el primer monstruo, la de 2 caras, me espantó bastante. Y I was very scared. I thought the monsters are very scary. And there are monsters in this game that you haven't seen yet that are very, very intimidating and scary. You might want to translate this. What I appreciate the most. Dijo que lo que más aprecio Is that the monsters have these practical effects and that the special effects, because no AI, right? No AI in this game. Sí, eso que... Esperen, ya aplauden. Bueno, aplauden ahora. Ahí está, sí. ¡Fuck AI! Como decía. No lo puedo decir yo, ¿viste? Él decía que lo que más aprecia es que los monstruos están creados con efectos prácticos que por más que después tengan VFX, que no es lo mismo que CGI, son 2 cosas muy distintas, por más que tienen enhancements. De hecho, Guillermo del Toro dice fuck AI, pero no dice fuck CGI, porque sus películas tienen mucho CGI.
Pero nosotros no estamos usando inteligencia artificial. La gente, ustedes son por ahí de la movida, por ahí entienden mucho más, pero la gente normal, si tal cosa existe, no entiende muy bien qué hace o qué no hace la IA, no entienden qué hace o qué no hace un efecto práctico y lo mismo con el VFX. Son tres disciplinas muy distintas y que se pueden complementar, pero IA no estamos usando por una cuestión de que sentimos que todavía hay algo extraño ahí que no nos copa mucho. Because what I respected the most is that at New Blood, especially with Faith, Faith has a very handmade style to it and a process that I'm very open about. I'm happy to show it. And the handmade quality of all the special effects and the monster effects was very appealing to me at first. And the more I learned about it, being in contact with Andres and his team, it's like cinematic magic all over again, but in a game, which I think is really cool. Que tanto New Blood como Faith tienen una cualidad como de hecho a mano, de artesanal, que está buenísimo, porque también es como que podés ver a la persona detrás que lo hizo, eso es lo emocionante. Entonces, que nuestro juego sea como una especie de película metida en un juego, le trae un montón de la magia del cine tradicional, llamémosle. Sigue siendo cine moderno. Y eso le pareció súper copante. Okay. ¡Aplauso de nuevo! Ok. Una pregunta que me gustaría hacer, por ahí un poquito más técnica, es ¿por qué, siendo un juego pixel art, decidieron ir con Unreal, que por ahí es mucho más potente de lo que necesitaban para lo que estaban haciendo? Bien, bueno, la cosa es, son varios los motivos por los cuales usamos Unreal Engine. De hecho, ustedes, si ven el juego, capaz que no se imaginan que está hecho con este motor. Uno esperaría que fuera, no sé, un RPG Maker o algún motor específico de 2D pixel art. Y las razones son varias, pero la primera es que venía ya trabajando yo con Unreal Engine desde proyectos anteriores y bueno, me encanta el motor. Me parece que es una gran herramienta que tiene un montón de información, un montón de poder para hacer cosas y hay información disponible, hay tutoriales, hay toda la ayuda que necesitas la tenés. Es un motor súper robusto y además te ayuda a escalar mejor el proyecto, ¿no? Si nosotros queremos eventualmente llevarlo a consolas o queremos llevarlo, no sé, a dispositivos móviles o lo que sea, tenemos esa posibilidad. Tenemos un motor que es versátil y es súper poderoso. Sí tuvimos que pasar tuvimos que adaptarlo porque claramente no es el fuerte del motor, el 2D, pero luego de varias pruebas es algo que logramos hacer y creo que quedó muy bien, porque además no es solamente un 2D, sino queríamos respetar, que se sienta que es un juego realmente de fines de los 80, ¿no? Un juego de family, por decir. Después hay otros temas. Otro es el de los megagrants, no sé si los ubican, pero es el aporte no reembolsable que ofrece la gente de Epic Games, los creadores del motor, que es plata que les da a los desarrolladores para que más gente se meta a usar su motor. Y bueno, habiendo optado por la opción de trabajar en Unreal y luego trabajar en tener Brisomia por lo menos un año, aplicamos y logramos conseguir un megagrant, o sea que con esa plata pudimos tirar un año más de desarrollo. Entonces, claramente, ahí ya nos quedó claro que valió la pena haber hecho el cambio o haber elegido ese motor. Y bueno, ya de por sí es un... Me estoy olvidando de uno más. Hay una razón más, pero ahora me lo olvidé. Porque hoy me la preguntaron y la dije, pero ahora me estoy olvidando. Había una tercera. No, en realidad Andrés quería... Lo principal es que pudiera reproducir video instantáneamente. Yo sabía que podía hacerlo y bueno, lo hicimos. En realidad ahí terminé. Pero estoy pensando si puedo agregar algo más, porque me está quedando vuelta. Bueno, pero es un gran moto y me gusta mucho. Así que... No, y algo que pasó con Unreal es que se dieron varias cosas. De hecho, se dio hasta un viaje a San Pablo, porque ganamos un reconocimiento de ellos, se dio lo del Megagrant. Y bueno, creo que lo principal sería eventualmente la portabilidad. Todos los sistemas que tiene Unreal están pensados para que uno pueda escalar el proyecto y que no se quede con, bueno, queda para PC y no lo lleves mucho más porque puede llegar a correr riesgo. Es un motor que se mantiene actualizado y es una gran herramienta, así que yo lo recomiendo. No es que sea de un equipo u otro, Unity me parece que también es buenísimo, pero es en el que vengo trabajando en Unreal y me parece una gran opción. Así que sí, fue adaptarlo, pero hoy en día nos terminó dando frutos, así que fue una buena decisión. Muchas gracias. Por favor. Un aplauso de nuevo también. Gracias. Ahora sí, una pregunta para Clara.
No, igual no se limpia nunca más porque es de fiesta de ayer, así que no, estamos ahí. Quería consultarte, ¿cuál es la diferencia, si hay alguna, o cómo se siente pasar de películas o de films clásicos o normales a videojuegos? Si hay alguna diferencia en, no sé, cómo se trabaja el personaje y nada, ¿cómo es esa experiencia? Yo creo que al ser cinematográfico el juego es muy parecido, para decir igual a lo que sería hacer una película. Quizá la única diferencia es que las escenas son un poco más cortas de lo que comúnmente filmamos, quizás si haces un plano de corrido, pero la historia está ahí, hay un guión, hay una historia y Andrés se esforzó un montón para que la historia esté siempre presente a la hora de filmar, tanto en guión como también en el trasfondo de lo que hay detrás de cada uno de los personajes. Y es muy fuerte también eso porque es lo que sostiene también una película. O sea, para mí es exactamente el mismo trabajo. Y no, es igual. Iba a pensar algo que podía decir que sería diferente, pero para mí es lo mismo, solo por la diferencia de que quizás había algunas tomas que eran muy chiquitas o muy cortas, que era puntualmente hacer eso, y quizás eso es más mecánico, pero después todo lo otro, y es un personaje súper cargado, el de Julia, entonces había un montón de información a la hora de filmar, y un buen guía que también estaba ahí para llegar a esos lugares y poder estar desde antes de ir a filmar, a poder lograr lo que se tenía que lograr a la hora de filmar. Sí, yo lo único que quería agregar era que la diferencia que tuvo para mí es que a la hora de trabajar con los actores, que uno cuando escribe una película, esto no es una película, ¿no? Pero cuando uno escribe una película tenés el guión entero y el actor puede leer el guión entero. Incluso una versión número 14 de un guión que ya está como muy perfeccionada y entender el personaje enseguida y aportar, hacer un montón de cosas. Esto era como un gran caos en el sentido de que yo no le podía dar a ella el guión del juego, porque el guión del juego era, bueno, la cinemática es así, y después en el medio tenés toda una cosa que tiene que ver con gameplay, ítems, enemigos, cosas que son irrelevantes y que distraen, pero que en el medio todo eso está pasando un montón de historia, que yo no la puedo resumir de otra forma. Entonces, si ella leía solo las cinemáticas, que es lo único que iba a actuar, no iba a entender nada porque le faltaba todo un tramo de personaje en el medio. Había sinopsis igual. Había como una sinopsis, sí, pero yo lo que terminé haciendo es, bueno, una vez le conté medio toda la historia, pero después como que en el momento le decía, mira, lo que acaba de pasar exactamente recién es esto, y vos lo que querés lograr es esto, más o menos algo así, y cuando yo veía que no estaba pudiendo expresarme bien, que le estaba complicando un montón, tirándole un montón de datos que no venían al caso, trataba de buscar una, no sé cómo se le llama en el mundo de la actuación, pero es como una especie de metáfora, se le dice. Como diciendo, no sé, tenés que agarrar el agua y esto es recontra importante porque es el agua que va a ganar a los malos. Por ahí no alcanzaba, entonces yo le decía, bueno, agarra esto porque si no te vas a morir. Entonces esas pequeñas metáforas le dan mucha más fuerza a ella y está bueno eso. Y al final muchas veces termina siendo un consejo que los coach de actores o los gurús de la actuación dicen que no hay que hacer, que es el más o menos, ¿no? Tipo, haces algo, no, un poco menos. Entonces, listo. Entiende que es la misma acción, pero con menos intensidad. Pero por alguna cuestión los gurús que yo conozco dicen que está mal eso, que te tengo que explicar no sé cuántas millones de cosas. Bueno, listo, bárbaro. Entonces está todo bien. Está bien. Depende si lo podés entender. Igual Andrés siempre antes de filmar me llegaba un videito de YouTube de 45 minutos explicándome que íbamos a filmar pero paso por paso, como para ir ya preparada a la hora de entrar en el set y poder entender perfecto qué es lo que quería. Quizás lo único que vemos son los movimientos de cámara, pero la intención y todo se gastaba haciendo un video a veces de 1 hora y media. Entonces, bueno, este video no es tan cortito, dura 90 minutos. Y agarraba quizás un Godzilla o ¿qué agarraste una vez? Un muñequito y decía, esta sos vos. Y iba caminando, como para que... ¿Entendés? Y creo que eso también estaba bueno porque te daba como esa posibilidad de entrar ya muy en calor antes de entrar al set. Y como te digo, era nada más medir después los movimientos de cámara, pero ya sabes, ¿viste que yo te dije que en esta parte iba a hacer esto, así, así, así? Pues también nos filmamos cronológico, casi nada, ¿o sí? Sí, sí. Ah, filmamos cronológico.
También esto es porque, perdón que me extienda ¿Dónde tanto estoy? con esto. ¿Quién soy? Que por ahí los que nunca filmaron o algo así, cuando estás filmando el tiempo es el absoluto, tirano absoluto de todo. El tiempo marca todo. Entonces, cuanto más rápido Los se pueda... Hades. Claro, es Ares. No hay tiempo, no hay tiempo, ¿eh? No hay tiempo, nunca hay no tiempo y siempre, entonces, todo lo que ya se puede haber resolvido antes, más mejor. Entonces, por eso yo le explicaba todo esto para no tener que estar frenando diciendo, bueno, mira, en realidad tu personaje... No, trataba de que todo eso esté resuelto todo para que sea todo más rápido, porque el tiempo es dinero en el cine. Esto. Muy bien. Creo que, hablando de tiempo, creo que estamos tenemos tiempo para 10 minutos, tenemos un tiempito para preguntas del bárbaro. Entonces vamos a abrir entonces un micrófono. ¿Te paso un micrófono de acá? ¿O pasamos una vez? Dame un micrófono. Se lo paso a toda la gente. Tum, 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 tum. Quien tenga... Ahí está, hay una mano levantada acá, el caballero que tenga una consulta. Se acerca el micrófono, ahí va. Bien. Hola, buenos días. ¿Cuáles fueron sus inspiraciones principales para el proyecto? Para decir como, a ver, ¿qué fue lo que nos inspiró para crear todo esto, toda la historia, todo lo involucrado con el juego? ¿En qué se basaron? Bueno, como dije antes, juego Faith. Luego para la historia para el gameplay fue el Resident Evil 1. Y tiene mezclas con el Silent Hill 1. A lo que es la historia fue el juego D, que es un juego japonés que se llama D no Shokutaku. Pero le llaman D también, solo la letra D. Es muy difícil de encontrar porque hasta ahora le pusieron D The Game, entonces ahí lo encontrás mejor. Pero eso es sobre una chica que el padre se vuelve loco, el padre es un director de un hospital y se vuelve loco y los mata a tiros a todos. Entonces ella tiene que ir a descubrir qué pasó. Entonces ya ese inicio con toda la fuerza quería tenerlo yo. Entonces hice algo así. Así como me cansé de los pelados desnudos, me cansé de los juegos que empiezan con no sé dónde estoy y no sé quién soy. Me cansé. Entonces dije que arranque con un personaje con un objetivo muy claro que tiene que lograr. Y eso va a traer misterios y cosas. Y al final vamos a poner una sorpresa, porque ¿por qué no? Se puede hacer todo, se puede hacer el suspenso y la sorpresa al mismo tiempo. Y después, bueno, el Clock Tower fue muy influyente en lo que es el estilo gráfico. Es como si fuese un Clock Tower, pero en 8 bits y no en 16. Pero no es un point and click, es un survival horror. Eso. Hola, ¿qué tal? Yo tenía dos preguntas. La primera era, ustedes contaban cómo esto empezó como un proyecto entre amigos y mi pregunta era si pensaban que iba a tener el éxito que está teniendo o en qué momento se dieron cuenta, che, esto es grande y da para mucho más. Y mi segunda pregunta, que es para acá, para el chico de New Blood, es si ve la industria de Argentina en un futuro con una imagen más internacional, con publishers internacionales y proyectos argentinos. ¿Cómo ve la industria argentina en el futuro internacionalmente? Gracias. ¿Qué tal? Voy con la primera respuesta. No, la verdad que no esperábamos que fuera tan arrollador el impacto de Tenebris. Sí estábamos seguros de que teníamos algo interesante, pero ya nos ha pasado de tener toda la confianza y que después el resultado no fuera el que esperábamos. Y la verdad que estamos re contentos porque la verdad se movió muchísimo. Nunca nos pasó y sabemos que son de los pocos proyectos de Argentina que vienen teniendo este impacto internacional y que tanto está gustando y que incluso no es solamente una promesa, no es un video, unas imágenes dando vueltas, hay cosas jugables, hay una demo de 1 hora de juego y están todos muy expectantes, muy fanatizados. Así que yo siento que esto es como tanto Andrés como yo y como todo el equipo creo también, pero más hablando de nosotros dos, es como que todo el recorrido que tuvimos cada uno, Andrés más que nada en el cine, pero bueno, un montón de cosas multimedia, y yo puntualmente en videojuegos, es como todo lo que no se dio durante nuestras carreras, 20 y pico de años cada uno, se nos está dando ahora todo junto. Entonces es como, bueno, de repente la vida como que se fue compensando, pero a tal punto que
que ya me empiezo a preocupar, ¿viste? Digo, bueno, esto termina de tener insomnio y me llevan puesto en un auto y muero. O quedo, no sé, cuadripléjico. Entonces, bueno, pero por lo menos disfrutar el proceso mientras esté, que realmente está saliendo todo muy bien. Así que no, yo no esperaba para nada que fuera a este nivel de no voy a decir exitoso porque todavía no salió, no sacamos un peso, pero parece que va a ir bien. Y bueno, con respecto a la pregunta de Mason, creo que va a ser mejor que vos, Andrés, la traduzcas. Siempre me olvido la segunda pregunta cuando hacen dos. ¿Y van a tener más colaboraciones con juegos internacionales? Claro, pero la pregunta en inglés. ¿Me repiten la pregunta, por favor? He's asking how do you see the Argentine industry from outside with this kind of collaboration in the future? Yeah. Well, first, your Castellano is very good. I didn't understand any of it. Yes, so I am biased, right? Because I lived in Argentina and I fell in love with everything, the culture and the people. And what I've observed is that the video game community in Argentina is very passionate and very animada and they are very excited. I've had the privilege of seeing a lot of the games here at EVA, and some have come and showed me their games. And so I am biased because now that I'm attached to this project, this game is also my game now, and this family is also my family. If they'll adopt me. Mm-hmm. It's like when you adopt a puppy, you adopt it, but it also adopts you, and so I will be the poopy. Or the pee-pee. Right. And so I want Tenebra Somnia to be the biggest game in Argentina. That's my goal. But I also want, that deserves a whoop, whoop. Woo! Woo! Quiero que sea otra coronación de gloria, de verdad. But I also want the world to see more of this passionate Argentine game community that I have fallen in love with every time that I come and visit. And so I think it's tremendous. I am always surprised with what one person can do with a laptop and a dream and some drawings. And so I will always be here to support and see y'all's games and visit as much as I can. To experience this again and visit and share with all of y'all. I hope that Tenebra Somnia will be the catalyst that the whole world gets to recognize this passionate gaming community in Argentina. That is also my goal. Bueno, no puedo recordar todo exactamente, fue un montón. Pero que él dijo que está biased, pero significa que no es imparcial. Es como que, no, sesgado no es influenciado. Está influenciado por, de nada. Está influenciado porque, bueno, él es parte de este proyecto, que así como él es parte de nuestra familia, lo adoptamos también, de alguna forma, como cuando uno adopta un perro, el perro te adopta a vos. Y él dice que su objetivo es que Tenebra Somnia sea el juego más reconocido de Argentina. Y el mundo. En el mundo. Y otros planetas por descubrir. ¡Pará! And it's it is the best FMV game in the whole world. It blows everything else out of the water. It's going to bring FMV into the spotlight again. There have been a few horror games that have used it, but this one is going to be the biggest. FMV is back in style. Yeah. Y quiere hacer la That wasn't in película. Castellano. ¿Qué estábamos diciendo? Preguntas, si quieren. Él ama Argentina, es como su segundo hogar y le encanta la pasión que tienen ustedes, que algunos fueron y le mostraron su juego, él vio algunos de los juegos y le parece que está genial que el mundo pueda reconocer toda esa pasión y toda la creatividad que tienen, porque él siempre le fascina que una persona sola pueda hacer un gran juego con una laptop y un par de cositas más. Entonces quiere que el mundo pueda ver eso, pues son todos ustedes geniales. Acá tenemos el micro de este lado, acá derecha, o sea, a su izquierda.
Izquierda, acá arriba. Acá, ahí está. ¿Qué pasó? Buenas tardes. Quería preguntar al respecto de la idea de dónde vino combinar escenas de la vida real con un juego de 8 bits, porque eso no lo he visto antes en otros juegos y la verdad lo siento como una idea bastante revolucionaria para lo que ofrece la industria argentina y otras escenas, así que sería bueno saber de dónde vino esa inspiración y cuál es el objetivo de Gracias. haber logrado eso. Sí, es súper simple. Es cuando estaba jugando Fate, su juego tiene 2 estilos distintos. Entonces yo dije, quiero hacer eso, un juego retro, como de Family Game, con filmaciones porque yo soy un director de cine. El objetivo no lo sabía yo cuando lo estaba haciendo. ¿Por qué estoy haciendo esto? No sé, pero sé que funciona. Eventualmente entendí que primero genera un shock muy fuerte cuando pasa, sobre todo si no sabes qué va a pasar. Y segundo, después volvés al juego pixel art y de golpe ya le viste la cara al personaje, ya viste cómo es el mundo, ya viste un montón de detalles y todo cobra otra resignificación, digamos. Eso. Gracias. Bueno, tenemos para una más, pero me es muy difícil elegir, chicos, porque la verdad es que me siento mal. Ya como, así que, si quieren, que alguien se acerque y agarre el micrófono. Hola, mucho gusto. Primero que nada, de tenernos acá enfrente como un... Perdón, estábamos en cualquiera. ¿Cómo? No, sí, pero antes que nada, antes de la pregunta, de tenernos acá enfrente como un gran fanático del género, del terror, es algo que no me esperaba nunca, la verdad. Y ahora, lleno el tema de la pregunta, es el tema de ¿qué fue lo que ustedes quisieron demostrar con el tema del miedo? ¿Cuál fue lo que quisieron causar a la gente en general a la hora de crear el proyecto? En plan, quiero que mi juego cause impacto al que lo esté jugando. ¿Contesto yo? Sí, bueno. Yo no me hago esa pregunta cuando estoy haciendo el juego. Y simplemente voy con lo que siento que puede llegar a funcionar. Yo particularmente estoy en un momento de mi carrera en donde ya no me interesa tanto asustar. En el sentido de que asustar es como hacer un truco de magia, ¿no? Tenés que mostrar algo, esconderlo, mostrar acá, dar la vuelta y ¡boom! Entonces es como un tecnicismo, muchas veces es un tecnicismo y yo ya estoy un poco cansado de eso, me aburre hacerlo. Un par de veces lo hicimos en el juego igualmente, pero me interesa mucho más el terror desde el guión, el terror desde lo que significa lo que está pasando para los personajes, ¿no? Vos podés ver una escena del Exorcista extraída sin haber visto El Exorcista y dices, es una piba dando vuelta a la cabeza, qué horrible. Después vos ves la película y el guión te está diciendo, es la hija de esta persona, es una nena de 16 años, está diciendo cosas terribles, está poseyendo al diablo. Hay un montón de cosas que están en el guión, no en la escena, no en lo técnico. Y a mí me interesa mucho eso. Sobre todo la historia del juego mismo, cuando lleguen hacia el final, tiene cosas como horribles que pasan y me interesa mucho contar ese miedo, contar el miedo de las cosas que tienen que ver con lo humano. Porque por más terrorífico que sea algo, siempre la historia es sobre alguien. Por más que sea en un mundo paralelo, lo que quieras, es una historia humana de alguien que le pasa algo. Entonces, por más monstruos que tengamos en este juego, por más criaturas, magia, cosas extrañas, lore, lo que quieras, es una historia de 2 personas, es una historia de una pareja. Y esa es la espina, el dorsal del juego todo el tiempo. Si yo perdía la noción de eso y me iba hacia los monstruos y la magia y qué sé yo, y este culto, no iba a funcionar. Siempre hay que tener claro que es una historia humana, eso es clave para todos. Bueno, muchísimas gracias, le damos un fuerte aplauso. Tenemos que cerrar acá. Aplausos de pie. Bien. Ahí está. No hay más espacio para preguntas, así que... ¿Qué? ¿Nos vamos? Tenemos que ir, sí. Morir. Igual van a estar respondiendo preguntas afuera, calculo. Así que nada. Dale. Le damos otro aplauso más y ya quedamos. ¿Quieres sacar acá foto? Dale. ¿Quieren venir acá, chicos? ¿Le podemos pedir una foto acá?
Bueno, último día de la EVA, gente, qué locura. La verdad que está siendo tremendo. Yo creo que estamos todos pasándola muy, muy lindo. Y se viene la última charla de esta sala, así que vamos a disfrutarla junto a Camille, que es una genia, viene de Ubisoft. Y la charla que vamos a estar escuchando ahora son 6 consejos que desearía haber sabido siendo una Narrative Game Dev. Así que disfrútenlo. Aplausos para ella, por favor. Hola a todos. Lo siento, por favor, because my English is, my Spanish is very, very bad, so we switch to English. So thanks to you all for being here. I was not expecting such a crowd, to be fair, and I was not expecting to be in such a big room, so thank you again. So reflecting on what I could talk about for this talk, I've been working in the industry for the past 6 years, almost 7. And I was like, what would have been useful when I got into the industry? And also, well, I don't know what is your level of expertise, but I just hope that you will have some keys to understand either what is narrative design, because I'm a narrative designer, or either to understand how we craft narratives in games. Voilà. So let's dive into it. So to present myself, I didn't put my name on it for some obvious reason. I forgot. So I've been a narrative designer for 6 years at Ubisoft Paris. I worked from mobile games to AAAs. So basically, so far, I work on a franchise that is called Is It Love? Then I work for Just Dance Edition. And I also worked last year on Star Wars Outlaws that was released. And right now, I'm working on something I obviously cannot tell you about, DNA. So far, what I do also is I'm also a teacher in narrative design. I'm also part of various associations. So let's say I'm used to roundtables, not conferences, so please be nice with me and bear with me, I would say. So, first advice, which is kind of a casual one. I assume if you ever worked in video games or talked to people working in video games, there is no clear route that will lead to design in general. And that applies also if you are working with narrative people. Because narrative people coming from the industry may or may not come from a video games school. If I do take an example, well, first, myself, right? I was studying history, like doing research, and at some point I found a job in Ubisoft. Life is very funny, right? You never know what happens. If I do take my colleagues working with me, I've got someone from journalism school. I've got someone working, well, in the past in books edition. If I talk about the narrative director that worked on Assassin's Mirage, she was, well, in theater. So we've got a brand lot of people. We also got people working in video games, of course. But you have to know that, well, the more diverse is your team, the better it is also to spark, well, imagination and creativity. So that is for the first one. Second advice. So narrative design is not always about writing. One of the first things I have when I talk about narration is, well, are you a writer? Actually, I am, but like in my daily life, I am not a writer. I work in the engine, I do design, I do a lot of stuff, but, well, frankly, I'm not writing dialogues, for instance. So, question is, what is narrative design in the video games? Narrative design really depends on the narrative means that you have in your game. When I do talk about narrative means, well, to be fair, that's where I will ask a question, but I'm not, I come later on. So narrative means is, well, how you will display information throughout the games. Do you have dialogues, for instance? Do you have, well, a current interface that will react to the player's interaction? Do you have, what else did I wrote? Yes, do you play with the environment? Do you play well with the choice that you give to the player? All of that we craft a narrative because narration is how the environment, and when I say environment, I'm talking about the game, react to the player. So I've got 2 examples of games. Don't worry, I will talk about Ubisoft at some point.
First one is Gris. I don't know if you know it, but basically this is a game that is a good example of narration without a word. It's only through environment, it's only through the sound design, it's only through, well, the ambience that is created throughout the game. Second example of that is, for those who know this game, I'm very sorry, because it's a bit traumatic, and if you know what is this scene, that is very, very traumatic. But so the game introduces you to, the name is called What Remains of Edith Finch. And so you go to, well, your ancestors' houses to discover what happens to your family in the past. And let's say you have this scene in a bath, and that key is playing, you know, with toys, and it's super funny, and you have to play that as a player. But at some point, let's say that you really dive into the water, and you don't come out. That's how that poor baby ended. I'm sorry, spoiler on it. But what is interesting here is you don't want to do that as a player. But the game forces you to do that because this is a narrative and this is the experience that we want you to feel, which is what you should always think about when you are crafting a game. Well, also narrative is about writing, right? Well, I'm kidding. Another good example of that is you have to think about your narration as blocks that will fit together. Sorry, I will do a lot of back and forth from here to there, but think of your narration and your game as a puzzle. Ideally, every pieces should fit together. So narration, the art, well, of course, gameplay. Always think about gameplay, right? And also the sound, the atmosphere. You may not know this game, but it's one I really do like. It's called Road 96. The pitch is simple. You are playing as a teenager that is, well, trying to cross the border. And the thing is, well, you don't have money. So you just do hitchhiking. So you will meet characters along the way. And sometimes those people will be nice to you. Sometimes they won't. You will play this character, you will do one loop of game, and then you will play as a second character. And you will meet those characters again. But their reaction will be different, because the team crafted events that will play, I won't say randomly, because we all know that is design, but this event will happen differently. Hence, your perspective about this character will be different. Let's say you meet someone that is very mean to you, then you will think that that person is very, I would say, bad. But in case, it will be more complex than that. So there for a second. Okay, I didn't put the timer. So, third thing, which is obvious as you may know, but working from mobile games to, well, AAAs, let's say that art design do change depending the scope and depending the type of game you're making. So here, let's dive into, I would say, 5 years ago, with my first game. Let me introduce you to a game that was called Is It Love? There's everything in the title. So basically, that is a mobile resonance visual novel in which your main goal, well, is to seduce your crush. Yes, that belonged, and that belongs to Ubisoft. Who would have thought, right? So, as you can see, this is pretty, well, talkative, I guess. So we had to craft those kind of adventure, and then you will be like, okay, what is the game design in it? Or what is narrative? Of course, it's a visual novel, so you can assume that, of course, well, narrative will be very important in that. But here, the main job was to basically craft the endings, which is basically the thing that you're watching over there. But I will get context in a bit. So as a narrative designer, you will think of this game as a TV series. So you would craft episodes, you would do release, you will create, well, archetypes, you know, the bad boy, the CEO, those kind of things. Same as literature, same thing. And your job
will be to create the branching, would be to create the score balance. Because I don't know if you ever played, maybe not, a visual novel. Usually, it's just the main mechanic is you doing choices. There is not a lot of things, right? So here's a few examples. It's an old doc I had in my drive, to be fair. And so we had to design the gouge that would make that the player would earn points, let's say. And in those type of games, so there is two things that is interesting. Of course, it's a romance game, which means your main goal is to seduce. Second, well, we want the character to have a good reason to act and not just romance, right? In this case, we are talking about a game in which you are dating the mafia boss overlord, and your main goal is to, well, catch him and bring him to the cops. But of course, you do fall in love along the way. That is very cliché, but we know we love cliché. In this case, you can say this is a bad ending. It's not really a bad ending, but this is the ending in which you caught the man. So that is one example of crafting that you may have as narrative designer. I did not write the scripts. I was just thinking about what is branching, what is the story about, well, how you would earn points, and how you would get to the end of the game. Second case scenario. I worked on Just Dance, this time as a writer, indeed, and many people are like, there's writing in Just Dance? Okay, the question is legit, right? But you may or may not know that since 2023, they introduced a story mode in which you see this character, Sala, that goes into the dance verse. She is playing the travelers. She will discover the, well, dance verse, because there is a lot of words in Just Dance. And, well, she will face someone evil. Classic, good versus bad. And may I remind you, so Just Dance is a solo/multiplayer game in which you follow coaches. And the coaches, you know, along the way, since it's a very, I won't say old game, but, you know, it dates back to the 2010s, I think. And the coaches, you know, bit by bit came into life. We have a huge Wikipedia, by the way. No, sorry, a Wikifan, in which every single coaches have names, history, a background, actually. And hence is the question, again, there is text in Just Dance? Well, the work and the mission that is that, well, you had to give consistency to a character with very, very, very little things. And in the case of writing, you had to think about like one quote that could be interesting enough to, you know, make it look like that character made and told something. Also, well, we had tons of universe. Density, Earthonics, which is where the evil queen, Swan, is coming from. We had a lot of words. So we had to craft a story, you know, by, well, the background that you have, because also there's text related to background. Also, you never know about that. And also we could craft relationship with the characters. If you played Just Dance a while back, you would recognize those two in my back. We've got the bride and we've got Rasputin, and they have kind of a dark lover kind of story. And I think I put like 2 quotes that they have to kind of incarnate who they are. As you can see, the bride has a very, very tense backstory. She was left at the altar. And so one of the player, well, expectation would be how their relationship will evolve. And when you do that, that is also a crafted narrative. You're thinking about what is expected, and you craft along the way. So again, the scope of narration will change. You will do many stuff, and I will get into more details. Don't worry about that. But first of all, on Islove, it was a team of 20, I mean, it was a tiny team, 30 people, something like that. Just Dance, you may assume that we are talking about a lot more people. AAA, even more. So, my question is,
I think most of you came here, maybe you know about narrative design, maybe you don't. Maybe you are a programmer, maybe you're a, well, game designer, and you're like, okay, but what is narration? I can easily do narration. That's okay. The thing is, we are all, we grew up with stories since we were children, to be fair. I mean, we all saw movies, we all saw TV series, we all played games since, well, maybe a long time ago. And here's a few things that you can do when you are working in narrative to express that narration is a bit more complex about that. First of all, one question you can ask yourself, yeah, sorry, I put 3 examples, I won't talk about that, I think you all know them. One question I can say is, you will have feedback from people, because narration is easy, right? I love that movie because at this point, I know, I had a nice twist. I was not expecting that. You could have this feedback, right? Your job as someone working in industry and working narrative is to understand why you have that feedback. So here is a screenshot, basically, of back in the time of Is It Love? And, I talked to you about this mafia overlord, mafia boss. Well, at some point you can choose to kill him, which is not expected for a love story, as you can assume. And so one of the feedback at the time was, well, it's too extreme, which I do understand. You are playing a romance game, you don't expect to kill the crush. And don't do that in life, please. So, what I heard was, okay, you feel it's too extreme, but what if I tell you it's a twist, and, well, we give the player the option. If it goes to that point, well, at least we heard what we wanted to do, right? Because the thing that you need to know to really understand the whole situation here is that this crime overlord boss was really not liked by all of the players. Some of them really wanted him dead for decades. So we are like, okay, this is a perfect opportunity to give you the choice to do it. And also, if you do that, ask the player more than just one time. Okay, if you craft a choice that is very, very huge, at least 2 times before making it true. Else you can do once, but the twist will be kind of bigger. Now, if I get deeper about what is exactly to craft a narration in the game, we'll talk about rewards. If you are working in the game industry, or if you do a bit of game design, what I can explain is a reward is what you give the player if he's done something great, right? So the player has succeeded in a challenge. You're like, okay, great, here, some more experience. Or here, a great item, right? So there's 2 things that are quite easy to know. You've got the external reward, like I was talking about. Here's some XP again. And then you've got something called the intrinsic reward. That intrinsic reward, basically, is you being happy if you done your homework by yourself. For instance, is you being happy because I ran 5 kilometers this morning, which is not the case, by the way. So it's something that really comes from inside and that feels rewarding. And here I want to talk about narration as a reward, because you got 2 cases. Either the narration is a reward in itself, so I can think about one game, I will talk about that in like 2 seconds. That is Hades, if you know what it is, but basically it's a roguelite game in which you need to escape from hell. And what you get out of hell, I won't spoil it, but you meet someone. And that someone will give you explanation about your life. That is narrative reward. Same thing, when you get from back to hell, you will learn new weapons, and you will know a bit more about those weapons. That is how narration will help you understand another reward, which is a weapon in this case. So, when you are crafting a game, you have to think about not narration as just text. It's more just to give context
That's not the same. So yeah, basically this is what I was talking about on the 80s. First, you need to escape. Objective, you fight enemies, a bunch of them, bosses, and then you get the reward. Reward which is, well, I know more about the context and the subject. So, that leads to my next point. I'm talking about reward, I'm talking about games, but there is one thing I need to talk about to you all. And that thing is your audience. Do never forget about the audience. When you are creating a game, if I do get back to my visual novel times, or even Just Dance, right? I know my audience likes, well, great stories, likes to escape, likes to have fun. Well, most of the player wants to. And the thing is, in this case, you have to always respect what your player might be expecting. Because, especially in narration, if I'm telling you a story, let's say, about the scoundrel, which is the case in Star Wars Outlaws, basically that's the pitch, you are playing as Han Solo in Star Wars. That's it. So you're expecting to be a nobody, right? A mercenary, someone who just goes around the galaxy, you know, and kill bad guys. That's a no. So you're always setting a key fantasy to the player. This is the same in movies, to be fair. If you're watching a pirate game, a pirate movie, I would say, Pirates of the Caribbean, you expect to have a pirate, right? Same as spies. So, second advice about that. I think you may know that man that is called Stephen King. You may. If you don't, well, he's a novelist, not very famous. And the thing is, he talked well in his memoirs about writing that he always visualized his ideal reader, not player. And I do think that when you're creating your game, you should always keep in mind the fact that you have an ideal player, which, by the way, may not be who you think you are. Sometimes you think it's a man, sometimes it's a woman. In the case, by the way, of, well, Is It Love? We thought that our audience was mainly from 18 to 25 women. Well, not at all. We were up to women in perfectly stable relationship until I think 60s, something like that. So now imagine your grandma playing those kind of games, and that gives you perspective, right? So, what I mean by that is knowing the audience, talking with the people that you use your research, talking well also with your tester is really, really useful to know what is the promise, that you are offering to your player, and that will satisfy them also. And here, coming to my fifth point. Collaboration is key. Narration won't work on itself. Gameplay is great, narration is great, sound is awesome, and all the three has to work together. So, here's a few things I can say on my experience. Right now on the project I can't talk about, I can tell you I'm working with vision and with design, because we need to all work together to do something that is fun, that is interesting, and that fits the narrative. Okay? If I do get back on the mobile games, I would work with game designer, level artist, art. As you saw before, you know, the key art with the women looking at the mafia boss. Well, we all need to craft something that fits. Let's say that you get, well, in a place that belongs to the character, you need to craft, well, a background that matches the personality and also the story you wish to create in the same case. In the case also, I would say, of Just Dance and mobile games, do not forget about marketing and community managers. Like I said before, know your audience. And those people will interact with this audience. And as far as it's complicated sometimes to work with them, because we have different vision, we can all work together. And you always have to. And also, another thing,
You, working as narrative designer, will be the team gatekeeper, which means that I'm working on an horror game. I need to always spread the aura around me. I'm not telling you that you should go around in the office with a mask, but you should always keep that in mind when you are interacting with your peers, when you are asking questions. Okay, what is the goal here? Is what we are designing right now is far or not from that goal, for instance. As narrative, you may work on a lot of things. You will work on, well, the main story. That's great. You will write sometimes objectives. You can write barks. If you don't know what it is, basically it's the people shouting in the back of the screen, "Get down!" That is bark. And you will do a lot of stuff that is related to that. So, of course, that will depend on the scope of the project. Like I said, if you are in a tiny team, you will do a lot of stuff. If it's a more expanded team, then you will be more specialized. But that's cool too. So here's a tool I can give you. Well, talking with other people and other colleagues. And even if you just, if you ever write something, by the way, it also applies. You've got 4 questions to ask yourself. First is the tone. What is the tone of the story I'm making? Do I want to deliver everything with a lot of gravity? Do I want it to be serious? Do I want it to be silly? And that tone, we kind of define also the scope of your game. Because let's say it's a very, very serious game, but at some point, someone cracks a joke, you will be like, I was not expecting that. Second, you need to think about your tension. The tension in video games is what is the player's hope versus what is the player's fear. For instance, if I do take back that scoundrel idea, let's say you are not really, an expert of fighting. You only have your blaster, but you need to cross a room with 15 stormtroopers. I know, there are stormtroopers, they don't know how to, shout. But let's not care about that. You need to cross that room. In this case, you want the player to fear to die. But you want the player to hope that he can do that. And in a very perfect and designing world, the player's hope and fear should be the same as your main character's hope and fear. The more closer you add to that, the better it is. But of course, there will be changes, because, your player is not your main character. If some of you have played The Last of Us, I won't do any spoilers, but you can feel the difference. Third, you need to think about the pacing. The pacing is the same things that you have in level design, the challenge, the difficulty, right? When something is too intense, you will feel it as a player. Okay, I've just been fighting enemies for like 5 minutes, 10 minutes. I'm exhausted. That is pacing. Maybe that's something that we want, maybe that's something that we don't want. And that pacing is kind of the key of, your gameplay experience too, and your narrative experience. So that is one of the questions you can ask to your teammates, coworkers, and ask them, do you feel this is intense enough or not, for instance? And fourth advice, don't forget about the emotion. What do you want the player to feel at that moment? Do you want the player to feel tense? Do you want the player to feel, curious? You should always keep that in mind. And those 4 questions, I would say you should always ask them to your team when you are developing a game, to see if you are all aligned on this compass. And of course, if you do have feedback, because feedback is very important, you need to translate this feedback into inputs. Like I said, it's too intense. It means that the player cannot breathe. So maybe I will give some space between my events. If it's a fighting game, maybe there will be a break, a room where there's nothing else to do. There's rarely nothing to do in a room, but maybe it's time to explore. Maybe. And so here's my final advice. If you wish to prototype, work in the gaming industry, the main thing is
please prototype to show what you want to do. It doesn't matter if it's a prototype on an engine, if it's a prototype with a lot of text. The main intention in that is, well, you are one of the bearer of the player experience. So you will find ways to express that. You will find ways to show that this is the input that you want to do. And I've got a surprise, to be honest, on this slide. When I'm talking about prototype, I'm also talking about iteration. And that iteration comes with branching stuff. And last one is, when you do branching, there is a few, well, I mean, narratively speaking, there is those 4 tools that can help you out. So here is something I gave for you. If you do scan this QR code, you will find an interactive story. Okay? So here's something I did, like it's very, very short. But it's just to show like you can do a game out of not a lot of things. And that is the most important if you want to show, well, intention. Do you want to create a step game? Do you want to create something else? But that would be my best advice of them all. Please do prototype, show stuff. And please impress the ones around you. This is the best thing that you could do and the best thing that you will do in your life. And if I'm perfectly honest, I have no clue of the time because I did not put a timer. So I'm arriving to the end of this presentation, and I have to, thank you a lot for your presence today. And I do have to thank you. If you ever played this tiny thing, I just hope you don't get the bad ending. That's many things. And yeah. Just thank you. So yeah, I think it's time for question, right? I'm sorry, I really have no clue of the time that it is. And I don't see the person. Yes. Oh, well, it's 15 minutes, so I'm right on time. That's great. Okay, let's shoot. Well, if there is any question, to be fair. Okay, I don't know how you want to do that. You want the people to shout? Okay. Hello. Thank you. Hi. Hi. Hola. Okay. Thank you very much for the talk. I had a question for you. I am a game designer currently. For less than a year. I'm pretty new on this. And but I always been interested in narrative. I studied it in college, and I've been told by a producer of mine that game designers sometimes, after some time on the industry, they kind of branch out and they are divided into different types. Even though you're a game designer, you do several things. So you sometimes do UA, things from UI. And some branch out and they become this sort of hybrid game design and narrative designer at the same time. Is that something that you have seen? Or? Yeah. So that, it really depends on what kind of enterprise you're working for. So, I mean, in my case, there is a clear distinction between what is game designer, what is narrative designer. And something I did not talk about before is also that you have some specificity in narrative design. So, I mean, you can work on systems. You can work on, more story-driven content. You can work also as a game designer. I mean, it really depends on the enterprise. And once more, if you are working for a tiny team, then, you are kind of doing a lot of things at the same time. So yeah, I don't know if that's answered the question. Okay, great. Okay, that's great. I can finally take a breath because I'm not hearing myself breathing. Hello. Hey. I wanted to ask something because I'm making a game. Since I'm in college, I'm studying about making games and such. We're making one where there's no form of dialogue, and I was searching anyway how to apply a story, a guideline or whatever, where there's no dialogues and there's just such little snips of history all around the entire world of the game.
like I said before, like please do use the environment. Please use the background. Please use what the player interacts with. I mean, your game has interaction. This is the principle of game, to be fair. So use that to convey a story. If there is no dialogue, there is absolutely not a problem. Once more and once again, narration doesn't have to be text, and I really do insist on that. It can be when you wander into, well, a room and you just like the vibe of it, feeling it pressuring, can be very interesting in that. So, I mean, once again, I talked about like narrative means, and maybe when you're crafting your game, think about what is the means that can help you to convey that story again. Yeah. Okay, well, I hope it helps. Hi, thank you for the presentation. Do you have any specific advice for making multiplayer games and narrating in those kind of environments? My question is when you say multiplayer games, you mean what kind? Maybe I can reduce it a little bit. Maybe co-op experiences, like something like Libra Galactic or something like that. Well, when you are doing multiplayer games, well, your players are at the center of the experience, which is the case also in the solo story, right? But the thing is, you want what those players that you make together will interact with again. Okay, if you are making a shooter game in which, well, they are playing by a team of 4, let's say, well, you need to think about what is the fantasy that you're saying to those players that are playing together. You want them to give them roles so that they can incarnate, for instance. You can also, again, use the environment, use the interaction that you propose with the game that you're making. That would be my main advice. If I do repeat myself, that's normal, but that is very the key to that. Yeah. Por cuestiones de tiempo, esta es la última pregunta, last question. Hi, thank you so much for the presentation. You said that you were into history before, yeah. And I was wondering, how did you transit from being a history student to being a narrative designer? Did you have any prior experience to starting as a narrative designer? Yeah. Well, basically, I worked since I was 12, something like that, so narration is not something very new. And second thing is, well, I was a real player of visual novels, so I had not a lot of knowledge on that, and I think that's what helped me to get inside. Even if today I don't play visual novels anymore, to be fair. Yeah. Bueno, agradecemos y despedimos con un aplauso muy grande y lleno de cariño para Camil. Muchas gracias. Permiso. Voy a subir. Te felicito. Muy lindo. Bueno, en este momento cerramos lo que es el ciclo de charlas de la EVA con esta presencia tan grata y tan linda. Desde ya les agradecemos a todas las personas que nos acompañaron a lo largo de estos 4 días, repletos de encuentros, repletos de charlas, repletos de juegos, por suerte. Bien, y le damos la bienvenida y esperemos que hayan pasado un excelente momento las personas que tuvieron su primera EVA, como también les agradecemos a las personas que nos vienen acompañando. Agradecemos a todos los invitados e invitadas nacionales, internacionales, que se cruzaron el país para poder venir y dejar su granito de arena para la industria del desarrollo del videojuego argentino. Bien, agradecemos también a los más de 25 o 30 voluntarios y voluntarias que estuvieron apoyando a puro pulmón la realización de este evento, que la verdad que nos hace sentir, y espero también que les haga sentir, orgullo por nuestra industria argentina y por la capacidad de hacer cosas bien con solamente juntarnos y darle para adelante y hacer mucha fuerza. Les cuento, ahora se vienen los premios, ¿sí? Los EVA Awards, en el Auditorio Nacional, ¿sí? 2º piso. Espero que tengan su entrada. Se estuvieron entregando entradas durante toda la tarde en los mostradores de entrada del Centro Cultural. Bien, así que ordenadamente vamos a ir liberando la sala para poder subir. Pues sí, estamos en el 2º subsuelo para poder subir y poder presenciar eso. Y recuerden que después viene el broche de oro,
¿sí? Una vez que hayan pasado los premios, que se hayan dado los discursos, cierra la orquesta corear, ¿sí? Un nivel internacional, global, hermoso, universal que tiene la orquesta corear, que va a estar interpretando temas de videojuegos nacionales e internacionales. Así que nada, una vez más les agradezco, te agradezco, Camín, de nuevo. Y nos encontramos en un ratito más arriba, ¿sí? Muchas gracias a la gente del stream, les mandamos un abrazo a casa y cualquier cosa, las charlas que se dieron en esta sala o en el Auditorio Nacional o en la terraza van a estar subidas a internet. Muchísimas, muchísimas gracias, nos vemos arriba. Adiós.